Buenas tardes. La Academia de INAI, Investigación y Análisis Económico, agradece su presencia en la presentación del libro de los profesores Agustín Andrade y Marina Frey. El libro, la importancia del método y la metodología de la enseñanza de la investigación económica. Bueno, sí. Está conectando. Nosotros te oímos. Bueno, en ese sentido, le pido un fuerte aplauso a los autores del libro, por favor. Muchas gracias. Estarán aquí en la mesa, están en la mesa aquí con nosotros como moderadores, el profesor Manuel Coello Castillo, el profesor José Antonio Romero y el profesor José Vargas, que también les pido un aplauso, por favor. Les daremos a cada uno de los participantes aquí en la mesa 15 minutos para que expongan, comenten el libro. Inmediatamente después daremos una ronda de preguntas y respuestas para llevar a cabo este evento. Bien, en ese sentido le damos la palabra al profesor José Antonio Romero. Bueno, no sé, creo que no se oía bien, pero ahí va. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los participantes de la mesa. Realmente quiero iniciar, en principio, pues, con una expresión de gusto, ¿no? de que esté en esta mesa compartiendo con los compañeros Agustín y Marina un trabajo que desde hace mucho tiempo se pensó y que hoy rinde frutos, ¿no? En ese sentido, me congratulo de estar en esta mesa compartiendo con ellos y con ustedes algunas expresiones, ideas, porque pues en 15 minutos no da para mucho, ¿no? Explicar una obra de la envergadura y de la magnitud que se propusieron los maestros desarrollar, ¿no? En segundo lugar, pues agradecerles que me hayan invitado y que estemos aquí formando parte, ¿no? de los comentarios respecto a su obra vamos a vertir para los asistentes. Y empezaré diciendo la importancia que tiene el tratar o hacer el ejercicio, ¿no? De conocer a profundidad, de vincularnos con lo que en términos estrictos sería parte de la formación, no solamente del economista, ¿no? Sino de cualquier profesión que tenga a bien formar la universidad. Creo que el conocer el método y hacer el ejercicio metodológico de aplicarlo requiere de conocimientos que van más allá, ¿no? De una dinámica práctica, de una dinámica que nos implica el hacer ejercicios de manera cotidiana. ¿Qué es lo que a final de cuentas en esta facultad, a partir de lo que fue el programa actual de estudios, pues se trató de impulsar meramente el ejercicio cuantitativo, en términos así genéricos, de lo que se considera es la ciencia económica, cuando la ciencia económica tiene muchos más elementos de mayor profundidad y de mayor envergadura en términos científicos, ¿no? A partir de ahí, pues a nuestros estudiantes, ¿no? Y experiencia, por ejemplo, la tenemos en la Academia de Investigación y Análisis Económico, en el sentido de que pues, la estructura nada más daba
para que el estudiante hiciera estudios sectoriales, ¿no? A partir de información estadística sectorial, y que con eso se creía que el profesionista en economía cumplía parte de su formación y tenía los elementos para enfrentar, ¿no? la realidad laboral. Pero creo que en esta facultad, por esas aras del destino, del cambio de estudios, se olvidó que la economía también es una ciencia que va más allá de los números, más allá de las matemáticas, y que tiene que ver con un importante conocimiento, no en términos de la filosofía en general, sino de lo que implica en términos filosóficos el concepto economía, ¿no? La ciencia económica, lo que implica epistemológicamente lo que nosotros como profesionistas debemos de ser y debemos de tener en nuestra formación, y que aquí se olvidó, ¿no? El estudio de la metodología de las ciencias sociales, el estudio de la visión sociopolítica que debe de tener el economista, y creo que eso es parte de lo que recoge la obra de Marina y Agustín, en el sentido de que van a inmiscuirse en estos escenarios que quedaron relegados en nuestro plan de estudios y que son fundamentales. El conocer lo que es la ciencia, el conocer lo que es la ciencia económica desde el punto de vista filosófico y epistemológico, de lo que ha sido ese arduo camino que han tenido los pensadores, no solamente filósofos, ¿no? Sino de gran importancia, físicos, matemáticos, químicos, que le han dado relevancia a lo que es realmente el contenido de la ciencia. Y en ese terreno es en donde incursiona el material que nos presentan los autores, y creo que eso es lo relevante, ¿no? Y ya en el terreno de nuestro ejercicio profesional, pues ¿qué es lo que nosotros tenemos en este material? Pues tenemos la oportunidad de que el estudiante, de manera muy básica, pero importante, conozcan esta discusión y conozcan este terreno, ¿no? De la filosofía y de lo que hoy se está discutiendo en el terreno de la ciencia, de lo que implica el estar incursionando en este concepto que parecería ser que es muy claro y así determinado, ¿no? Que aquí acá en la definición, cuando ciencia implica mucho más, y creo que ustedes van a encontrar como estudiantes parte de esa discusión y de esa polémica que continúa, y que los economistas conocemos, al menos en esta facultad, nos hemos abstraído, nos hemos perdido de esta discusión, y que es importante retomarla. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que, aunque no nos corresponda a nosotros como Academia de INAE, por ejemplo, que es en la que yo participo, pero sí la facultad debería de rescatar todo aquel escenario que teníamos de discusión sobre la metodología de las ciencias sociales, en donde la filosofía entra, donde la sociología entra, donde la política entra, ¿no? Esto no nos limita, probablemente los profesores lo hacemos en nuestros cursos cotidianos, pero no como parte de una estructura de formación que debe tener el economista, al menos informado en esta facultad. Y creo que eso es la importancia que tiene la obra de los profesores. Ahora, evidentemente, yo podría decir, eso es lo positivo, eso es lo importante que tiene la obra. Es ampliamente recomendable que los maestros que nos dedicamos a la enseñanza de la investigación tengamos este material como punto de referencia importante, pero pues también tengo que hacer críticas, ¿no? Serán muy mis cuates, serán muy mis compadres y todo lo demás, pero al final de cuentas pues siempre existe la posibilidad de decir pues, lo que a mí me gustaría que hubiera sido, ¿no? Simple y llanamente un punto, no voy a ahondar mucho en esto. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que la estructura del libro
más bien partiera de lo que es en esencia el título, ¿no?, del material, el método de la enseñanza de la economía o de la investigación económica, y partir de ahí para explicarnos todo ese gran bagaje que todos los teóricos que ustedes mencionan, ¿no?, desde el origen de la ciencia hasta pasando por los pensadores económicos, fueron, ¿no? Y más bien yo lo vi como que está puesto al revés, ¿no? Parten de ellos con algunos elementos que son importantes históricamente hablando, los puntos medulares de lo que ellos propusieron, pero a mí me hubiera gustado que esto hubiera estado enmarcado dentro de lo que es el método, ¿no?, dentro de lo que es precisamente el ejercicio metodológico que implica hacer investigación. Yo ahí lo dejo, ¿no?, para que tengamos oportunidad de polemizar si estamos de acuerdo o no, y abrir más tiempo para los comentaristas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Damos la palabra al profesor José Vargas. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Bien, también quiero sumarme a la felicitación que se ha hecho a los maestros Agustín Andrade y Marina Trejo por este importante libro que hoy se presenta, y que me parece a mí que llega justo en un momento en que hay un cambio de paradigma económico en el mundo. ¿No se escucha? No. ¿Hay problema de entender esto? Estoy comentando que esta obra llega en un momento en que hay un cambio de paradigma económico en el mundo y que obliga a todos los estudiosos de las ciencias sociales a entender esas transformaciones, a explicarlas desde su base, desde su origen, y el mérito de este libro consiste justamente en que hace la aportación de integrar en una sola obra lo que ha sido el desarrollo histórico del método en las ciencias económicas. Discrepo del maestro Romero en el sentido de que cómo le hubiera gustado a él que se hubiera formulado la estructura del libro. Creo que los autores han sido muy rigurosos, han sido muy celosos con el tema del método, y justamente han empezado por respetar esa trayectoria histórica que han seguido las ciencias y el método que han utilizado para aportar los conocimientos que hoy sirven a la humanidad en diversos ámbitos. Y en esa medida, justamente, el libro empieza en el primer capítulo estudiando lo que ha sido la historia de las ciencias, destacando a los autores más importantes, tanto de las ciencias duras como de las ciencias naturales y las ciencias sociales, para luego empezar específicamente a estudiar todo lo que sería el desarrollo histórico de la ciencia en el siglo XX. Entonces me parece a mí que ese punto está bien saldado, porque respeta, repito, ese método de exponer de manera lógica y ordenada el desarrollo de la ciencia. Pero no solamente eso, sino que me parece a mí que la aportación que hace este libro es de que por primera vez encontramos una obra donde un autor se atreve a explicar y se atreve a presentar ejemplos de cómo se aplica el método. Que eso yo no lo encontré en ningún solo libro de los que hasta hoy día he leído sobre metodología de las ciencias sociales, porque, repito, a lo que yo había visto era a destacar los rasgos más importantes de los métodos, pero sin ninguna explicación de cómo se aplica. Y creo que aquí está este trabajo que le va a servir a los alumnos de la licenciatura, de la maestría y del posgrado,
de atreverse a explicar cómo se aplica un método a la investigación que tome como objeto de estudio. Creo que esa es una aportación muy importante. Pero no solamente eso, sino que este libro también se inscribe en un momento en que los economistas y los estudiosos de las ciencias sociales necesitan entender las transformaciones que se han dado en el mundo económico, y eso requiere investigación a profundidad. Requiere utilizar marcos teóricos, metodologías e hipótesis de trabajo, preguntas de investigación, que aquí está recogido de cómo debe empezarse a elaborar esa investigación y por dónde se debe partir. Y en ese sentido me parece a mí que otra aportación de este libro es explicar cómo se elabora un marco teórico para la investigación, que esto constituye la base fundamental de la creatividad en las ciencias sociales. Repito, el marco teórico constituye la base fundamental de la creatividad en las ciencias sociales, porque es la base que nos permite interpretar los hechos históricos, los procesos económicos y las tendencias de las leyes del sistema capitalista, y en esa medida este libro explica cómo hay que empezar a recoger la información documental, etcétera, para luego integrar conceptos que te permiten entender una realidad, pero siempre acompañándola del otro elemento de esta creatividad, que es el método. Porque el método nos permite entender la dimensión del objeto de estudio sobre el cual vamos a basar nuestra investigación. Y eso me parece a mí que es un mérito fundamental de esta obra, que le va a servir a los alumnos que hagan ciencia y que intenten hacer sus tesis, de atreverse sin miedo a decir: el método que estoy usando es este. Voy a señalar el ejemplo que pone aquí Agustín, o los ejemplos que ponen aquí Agustín y Marina. Ellos, recogiendo las sabias enseñanzas de Marx y que nuestros maestros han transmitido por años en esta facultad. Aquí tenemos al doctor José de Jesús Rodríguez Vargas, quien tuvo la amabilidad de darnos cursos sobre metodología de la investigación y el método de las diferentes corrientes del pensamiento económico. Le sirvieron mucho a María de Agustín, porque reforzaron la credibilidad, la seriedad y la seguridad de lo que estaban haciendo. Era lo adecuado, era lo correcto, y por lo tanto se atrevieron a decir de qué está hecho este método elaborado por Marx. Entonces ellos ponen el ejemplo de que este método histórico, sistémico, estructural, parte por entender de que el origen de la construcción social está dado por la forma en que los hombres se organizan para producir. Y es un elemento que Marx destaca ampliamente en la ideología alemana, la Sagrada Familia y en toda su obra, que próximamente está por salir, que van a ser más de 128 tomos, pero que destacan toda su obra de cómo es de que el ser humano construye su realidad social. Y a partir de que es la producción la base de las transformaciones de esta realidad social, entonces ellos plantean que uno tiene que empezar por entender por qué se origina un fenómeno. O sea, cuál es su origen histórico de ese fenómeno. ¿Qué forma tiene de presentación en su origen ese fenómeno? ¿Cómo se presenta ese fenómeno? ¿Cuál es la trayectoria histórica de este fenómeno? ¿Cuáles son las contradicciones que lo envuelven y que le permiten transformarse de una etapa a otra? ¿Y cuál es la situación actual de ese fenómeno? Es decir, está siguiendo un orden lógico de exposición, porque en Marx el método aparece como un elemento del cual está hecha la realidad, y que el hombre lo que hace es descubrir cómo se mueve esa realidad. El hombre no inventa el método. Lo que hace es descubrir cómo se mueve la realidad de manera metodológica, porque los ejemplos que se ponen en esta obra destacan que la realidad en sí misma ya encierra un movimiento metodológico. Nadie inventó la circulación de la sangre.
es un proceso que es inherente a los animales vivos, y en ese sentido lo que el hombre hace es descubrir cuál es la mecánica de esta circulación a partir de un entendimiento metodológico de su desarrollo. Entonces me parece a mí que esta obra por primera vez recoge y se atreve a plantear cómo se debe aplicar el método a una realidad concreta. Porque nos hemos encontrado con muchos estudiantes de posgrado que no tienen ni la menor idea de cómo hay que aplicar el método. Bueno, aquí está una obra que hoy día puede decir sin temores, sin falsedad, de que el método que uno ocupe se puede aplicar. Y que esa realidad tiene que ser explicada metodológicamente y conceptualmente, porque constituye la riqueza de la producción de conocimientos en las disciplinas sociales y naturales. En ese sentido, para no alargar mi participación, quiero solamente destacar de que esta obra debe ser difundida ampliamente en todos los círculos académicos para que sea conocida, porque es parte de un esfuerzo colectivo de maestros que han intentado explicar al mundo desde otra perspectiva que no es la visión neoclásica ni la visión keynesiana, sino de una visión histórico-crítica que trata de interpretar los fenómenos actuales a partir de una metodología histórica. Y en eso radica, me parece a mí, la aportación de este libro, de que sigue rigurosamente esta metodología para exponerlo, para explicarlo y para intentar cómo se aplica esta metodología a la realidad concreta. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, le damos la palabra al profesor Manuel Coello. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos los compañeros. En primer lugar, a mí me gustaría iniciar con una felicitación a los profesores, la profesora Marina Trejo, el profesor Agustín Andrade, por este trabajo que nos presentan como uno de los primeros trabajos para el área de investigación y análisis económico en la formación de nuestros estudiantes. Creo que este es un trabajo sumamente importante y creo que aborda una temática que poco abordamos en la facultad, poco trabajamos en la facultad, pero que es fundamental para la formación no solo de nuestros economistas, sino para la formación y la investigación a todos los niveles. Creo que el problema del conocimiento y del método es uno de los elementos más importantes que deberíamos de trabajar en diferentes momentos. Y por el otro lado, me parece que es sumamente importante entrar a este debate. El libro que nos presentan los profesores está estructurado de dos partes. En primer lugar, la primera parte, que son los primeros 3 capítulos, está dedicado a la parte de cómo surge la nueva ciencia, el nuevo conocimiento. Esta parte es sumamente importante en el primer capítulo del libro. Estamos hablando aquí de un periodo que es el paso entre una discusión entre el planteamiento teológico y la construcción del conocimiento racional. Y abre con algo que fue esplendoroso para el desarrollo de la humanidad, que fue casualmente la Revolución Copernicana. Este es el inicio del texto del primer capítulo y nos presenta cómo se da esta lucha, ¿no? Cómo se da este paso, cómo cerramos la síntesis del planteamiento teológico a través de una serie de filósofos que me parece que juegan un papel sumamente importante. Yo creo que cuando abrimos con Copérnico empezamos a construir el conocimiento racional. Y el problema del método es sumamente importante. Y las dos preguntas que nos hacemos son fundamentales. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo definimos la ciencia? ¿Cómo entendemos la ciencia? Y por el otro lado, ¿cómo estructuramos el conocimiento? Y para estructurar el pensamiento es cómo utilizamos el método y cómo vamos desarrollando las diferentes concepciones.
El primer elemento es, decimos, tratemos de dar una respuesta a los fenómenos sociales, a los fenómenos naturales. Demos una respuesta, no a través de la verdad revelada, sino a través del conocimiento. Y empezamos con algo muy sencillo, ¿no? Y empezamos a dar una explicación con los elementos y generamos el desarrollo del método inductivo y del método deductivo como uno de los elementos fundamentales. Empezamos a recopilar información, empezamos a tomar deducciones y esto se va desarrollando y empezamos a dar una explicación. Creo que en este primer momento, ¿sí? Estamos hablando de los planteamientos Copérnico, de Newton, ¿sí? Y que vamos a cerrar y que los autores cierran esta primera parte con el planteamiento de Descartes, con el planteamiento cartesiano. ¿Cómo damos el gran paso adelante de la humanidad y construimos el conocimiento racional? Un conocimiento racional que va a tener, y lo vamos a ver posteriormente, una serie de problemas, pero que representa el gran paso en comparación al planteamiento teológico, al planteamiento de verdad revelada, al planteamiento religioso. Esto representa un paso fundamental para la humanidad. El segundo capítulo que nos presentan los profesores es un capítulo que nos traslada en el tiempo y en el espacio al siglo XX. Nos traslada al siglo XX. Y en este traslado al siglo XX creo que van a haber dos elementos que son sumamente importantes. Por un lado vamos a ver el precedente que nos plantea, que es fundamentalmente a través del Círculo de Viena. El papel, la importancia que jugó el Círculo de Viena en la construcción y en el desarrollo de los círculos que se va desarrollando en esta creo que va a ser el antecedente para los dos autores que nos presentan. Es muy difícil en un texto poner toda la historia del desarrollo de la conocimiento, pero hacen una síntesis fabulosa en el siglo XX. Y abren con Karl Popper. Karl Popper como uno de los filósofos importantes que va a entrar en discusión casualmente y que va a generar un planteamiento que va a poder la idea para cómo entender la ciencia, cuáles son los elementos que constituyen el conocimiento científico y cómo estos conocimientos científicos deben de volverse a realizar periódicamente. Esta idea de la falsación es un elemento sumamente interesante que tiene una visión, si ustedes me dicen en algún sentido, diría una visión determinista, una visión unilineal del conocimiento y una idea de verdad que se aproxima a una verdad. Creo que esto es una de las características fundamentales que se va a tener en este proceso. Y creo que esta discusión que abre por la parte del empirismo lógico dentro del estudio va a ser una discusión sumamente importante para construir todo un planteamiento. El otro elemento importante y el otro gran pensador que va a influir, yo diría, toda la última mitad del siglo XX va a ser Thomas Kuhn. Thomas Kuhn va a hacer un planteamiento en algo que va a romper con una parte de la visión positivista. Va a regresar a la idea de encontrar y de volver a ver el conocimiento a través de la movilidad, de la cambio y de la transformación. Esto es lo que está presente en la idea de la construcción de
idea de que las verdades son históricas, que corresponden a un momento histórico y a un grado de desarrollo de la sociedad, y que esta sociedad, al desarrollarse, genera un conocimiento, y que este conocimiento se acepta como un conocimiento científico, y que este conocimiento científico nos permite regresar y entender y explicar la realidad. Y en esta entender y explicar la realidad, creo que construimos un paradigma teórico y construimos verdades ya no eternas y universales, sino construimos verdades históricas que corresponden a la explicación de un momento histórico. Es sumamente interesante el planteamiento de los paradigmas teóricos en Thomas Kuhn, porque además permite el desarrollo y la movilidad en las fases que él mismo plantea dentro de los paradigmas teóricos, ¿no? El periodo que dice cuando se inicia el paradigma teórico, paradigmático, el periodo de la ciencia normal, cuando se está desarrollando, consolidando, el problema de las crisis, de la crisis normal, el problema que abre la posibilidad a la revolución científica y el restablecimiento nuevamente de un nuevo paradigma teórico en un proceso de desarrollo de la sociedad. Esta idea es sumamente importante. Esta es la idea de volver a retomar, bajo otras palabras, lo que Marx había planteado, la idea de la dialéctica, ¿sí? Con otros elementos, con otra parte de elementos conceptuales, plantea nuevamente la idea de cambio, de transformación y de movimiento. Y esto abre, fíjense bien, esto abre, con esto se cierra, pero abre una discusión fabulosa, ¿sí? Que es el segundo periodo. Esta discusión es muy importante. Si nosotros decimos que a partir de 1500 estamos construyendo el planteamiento cultural, yo diría que al final de Thomas Kuhn estamos cerrando esta parte del conocimiento y abrimos una nueva discusión filosófica. Y abrimos una nueva discusión filosófica a través de plantearnos un planteamiento que vaya mucho más allá, que es lo que estamos planteando ver. Curiosamente, con lo que abrimos fue con Copérnico y con lo que cerramos es con Thomas Kuhn. Con lo que abrimos fue con un planteamiento copernicano de cómo estaba el universo, y con lo que abrimos ahora es con un planteamiento de cómo volvemos a ver el desarrollo de la física y pasamos de la física clásica a la física cuántica y empezamos a dar una serie de explicaciones que ya teníamos en la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante. El autor termina el segundo capítulo diciendo: con Thomas Kuhn cerramos esta parte que es sumamente importante. Y regresa en el tiempo, pero también regresa en una visión muy interesante, regresa a una visión de decirnos, ahora que hago el problema del método, ¿cómo lo vemos desde la ciencia económica? ¿Cómo lo vemos los economistas? ¿Sí? Y entonces dice, abramos esta discusión. Y entonces el tercer capítulo dice, vamos a verlo partiendo de quién, de los clásicos, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo conceptualizaban los clásicos la idea del método? Y cómo construyeron todo el planteamiento teórico, ¿sí? A través del método. Esta es la primera parte. Y aquí retoma la idea indudablemente general que estaba en el segundo capítulo, que es la idea de la mecanicista, ¿no? Este es el elemento clave en la construcción para Adam Smith, para Ricardo. En los planteamientos fundamentales en Adam Smith sobre la filosofía moral como el otro elemento importante, y retoma algunos elementos importantes de las dos corrientes anteriores y fundamentalmente de la visión disciplinaria. Esta es la idea en una visión que diríamos y que los autores lo presentan, es decir, cómo estaba conceptualizando Adam Smith en una visión que englobaba
observaba más el proceso de desarrollo de la sociedad y trataba de dar una explicación general del desarrollo del capitalismo en ese momento en Adam Smith, y en Ricardo cómo regresaba más a una cuestión de la producción, del excedente, del intercambio, como elementos importantes para Ricardo. Por lo tanto, planteaba el problema de la distribución y del excedente como dos de los elementos centrales dentro de su obra. ¿Sí? Creo que esto es lo que caracteriza en términos muy generales. Vamos a hacer una presentación general de una temática sumamente complicada, pero además polémica y con diferentes interpretaciones. Este es tal vez el elemento central de este periodo. Un periodo que va a generar las bases para la creación del conocimiento científico dentro del área de la economía, dentro del conocimiento económico. Y esto da paso posteriormente a la creación de dos corrientes que van a surgir de la corriente clásica y que son fundamentales, fíjense bien, en la formación de nuestros estudiantes en esa facultad, que son por un lado la visión marxista. Podemos echarla en 1840 más o menos, empieza el desarrollo que se va a desarrollar después de la ola del capital, que estamos hablando de los 50 y tantos, ¿sí? Y por el otro lado la otra gran corriente que es la teoría económica que podría decir en este momento, la visión marginalista, que surge más o menos en 1870 más o menos, que se va a consolidar en 1990 y que va a tener su esplendor en la primera década del siguiente siglo. Entonces ahí tenemos dos planteamientos sumamente importantes, que son dos elementos sumamente importantes en la formación hoy de nuestros economistas, ¿no? Y que son las dos líneas vertebrales de nuestra carrera, por un lado la teoría económica y por el otro lado la crítica de la economía política. Me parece que estos dos elementos van a ser sumamente importantes. Regreso un poco con la idea tengo poco tiempo, voy a tratar de Marx, uno de los planteamientos, Marx tiene uno de los planteamientos más importantes en la cuestión de método, el rompimiento con la idea de verdades universales eternas y en la idea de la dialéctica. Pero creo que hay una visión en Marx. Hay que buscar, esto va a estar presente de una forma o estática o dinámica, hay que encontrar una solución a los problemas, hay que encontrar la verdad, hay que encontrar una solución. Todas las cosas tienen una solución. Y esa es la visión y la idea que tenemos de causa y efecto. ¿Sí? Y va a ser sumamente, desde ese punto de vista, una visión perspectiva. Vamos a ver más adelante cómo esto tiende a cambiar y a modificarse. Pero que esto fue la base fundamental del gran desarrollo hasta los años 90, me parece a mí, de este siglo, fundamentalmente. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge el desarrollo del marxismo? Creo que surge de una crítica en diferentes aspectos que podríamos tener. Cómo voltea a ver el problema del movimiento de dialéctica en aquella síntesis que hacía Hegel y en esta discusión que hace Marx con la visión idealista de la dialéctica para construir una visión materialista sobre la dialéctica y que va a ser sumamente importante, que va a ser un rompimiento y un cambio fundamental. El otro elemento importante es cómo construye lo que los clásicos no habían desarrollado hasta sus últimas consecuencias en la idea de la teoría del marco para explicar el elemento central de explicación por parte de Marx. Y creo que el tercer elemento, y el último, que es muy importante, es el desarrollo de las clases sociales y de la lucha de clases como el elemento central y fundamental. Esto me parece que es una de las partes más importantes dentro de la visión marxista. La teoría neoclásica, la teoría materialista, se va a desarrollar
más o menos en 1770, y se empieza a desarrollar tres momentos o tres personajes fundamentales. Por un lado Diego, por el otro lado León Barras y por el otro lado Henry. Son tres visiones fabulosas, interesantes, que dan una respuesta y tienen que dar una respuesta partiendo de los clásicos también. Y termino diciendo algo muy sencillo. Está como el planteamiento por parte de la sociedad. Pues estamos hablando fundamentalmente ciertas personas del planteamiento keynesiano, y creo que con esto se cierra una etapa muy importante que concluye con la etapa que se cierra en el segundo capítulo. Fíjense bien, nada más que aquí vista desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia económica. Yo diría que, y con esto quiero terminar, yo diría que abrimos una nueva etapa de desarrollo de los conocimientos, y me gustaría hacer una síntesis de lo que sería el segundo capítulo, el segundo y el tercer capítulo, diciendo dos tres cosas que me parecen sumamente importantes. Y voy a leerles una. Dice: nos encontramos al final del gran paradigma teórico que se inició con la revolución copernicana y se desarrolló en el siglo de las luces, que representó el paso del conocimiento revelado teológico al conocimiento racional, basado en la idea de equilibrio, orden y estabilidad universal, como conocimiento, orden, equilibrio, como conocimiento mecánico que construía verdades absolutas y leyes deterministas, en donde el pasado y el futuro juegan papeles simétricos como verdades únicas y universales. El modelo ontológico de la física que abolió el tiempo histórico para dar paso a la idealista, que estructuró leyes inmutables y generaron la base de los modelos de racionalidad absolutística, convirtiéndose en el elemento fundamental de la revolución marginalista. Esta visión ahistórica representó para su momento un gran salto de la humanidad. El deslumbrante siglo del racionalismo, pero para nuestro momento histórico, para hoy, fíjense bien, esto es impresionante, pero para hoy, para nuestro momento, resulta demasiado simplista, con una racionalidad cerrada y limitada, que hoy se convierte en una crisis sistémica y paradigmática en los hechos que estamos construyendo una nueva realidad que volvemos a teorizar bajo la idea de rompimiento y continuidad, con una nueva racionalidad dialéctica que pasa de una visión simplista y de encontrar una verdad a encontrar múltiples posibilidades y múltiples soluciones a todos los fenómenos, y con esto se cierra la etapa de causa y efecto y se abre la pluralidad de divisiones para entender y explicar. Y esto repercute en la idea y en el desarrollo del medio. Gracias. Muchas gracias. Bien. Al profesor Agustín Andrade, autor del libro. Muchas gracias a todos ustedes. No quisiera amenazarlos con hacer una síntesis como las que han hecho ahora mismo. Más bien quisiera, digamos, plantear algunas cosas que estuvieron a lo largo de
el desarrollo de la propia investigación. Bien lo dice José Vargas, este planteamiento, digamos, este libro que da luz hoy, es un esfuerzo colectivo. Muchos intervinieron en el desarrollo de las ideas y el esfuerzo que hicimos. Baste recordar que más o menos hace 10 años nos metimos en el PRI de un proyecto de investigación y ese es el inicio del texto. Hace 10 años el profesor Manuel Cuello, José Antonio Romero, Marina Trejo y quien habla, metimos un proyecto y pensamos que nos habían rechazado. Nunca ejercimos el presupuesto porque la administración nunca nos dijo que había sido aprobado el proyecto. 3 años después nos pedían los resultados de la investigación. Obviamente no tenemos absolutamente nada porque nunca nos dieron recursos. Ese es el punto de partida de este proyecto que lo hicimos en conjunto, digamos, y que después no lo seguimos por diferentes causas, digamos, ¿no? Hace 3 años, más o menos, José de Jesús Rodríguez Vargas nos invitó a un proyecto de investigación sobre materiales para el apoyo a la docencia. Y a partir de ese momento lo hicimos, el texto, de una manera mucho más sistemática, hasta obviamente concluir el propio texto. Entonces, este es un texto que sus inicios datan de hace más o menos 10 años y que por diversas causas no se desarrolló, ¿no? Y obviamente durante esos 10 años tuvimos álgidas discusiones al interior de la academia que nos fueron prefigurando el cómo tendría que ser el texto. Hace 10 años, obviamente, yo sabía muy poco de la historia de la filosofía y de la historia de la ciencia, y durante este tiempo fui adquiriendo un conocimiento mediano, digámoslo así. Bueno, fuimos Marina y yo, perdón, estoy hablando en primera persona, cuando fuimos Marina y yo quien lo hicimos, fuimos adquiriendo un conocimiento mediano sobre la historia de la ciencia y la historia de la filosofía, que son fundamentales en la formación de cualquier científico, de cualquier ciencia, digamos, ¿no? Incluso hoy en día se está discutiendo, José Jesús me lo comentó hace poco, que en la división de estudios de posgrado ven la conveniencia por primera vez de estudiar el problema del método, supongo la metodología, para nuestros futuros doctores, digamos, ¿no? Es algo que desde mi punto de vista, esta temática se va a poner de moda, digamos, de aquí en adelante, porque no es posible, digamos, que un doctor de la Facultad de Economía no tenga los arreos necesarios en términos del problema del método y de la metodología para desarrollar su investigación necesaria, digamos, ¿no? Entonces, estos son realmente los orígenes del texto. Y obviamente, hace de 2 años para acá, con la transformación del plan de estudios de la facultad, la academia ha sido, digamos, un foco de discusión importante sobre estas temáticas, digamos, y obviamente todo esto nos nutrió de una manera muy, muy importante, digamos, ¿no? Entonces, obviamente,
este libro es resultado de todas estas discusiones, pero también es resultado del ejercicio al frente del pizarrón, digamos, ¿no? Bueno, aquí hay algunos estudiantes míos del primer semestre que algunos me decían, oigan, maestro, usted está muy filosófico, ¿usted estudió filosofía o estudió economía? No, pues estudié economía, pero la vida me ha llevado, digamos, a tener que enfrentarme a esta problemática, digamos, que por demás, y aquí debo reconocerlo a Manuel Cuello, nos impulsó, digamos, mucho a el estudio de la filosofía como una arma importante, digamos, dentro del quehacer científico y del quehacer académico. Todos los estudiantes tienen que tener estas herramientas, digamos, necesarias y suficientes, digamos, para poder desarrollar de mejor forma su trabajo a lo largo de, no solamente de su vida de estudiantes, sino de su vida profesional. Creo que es demasiado importante. En ese sentido, estos son los orígenes y obviamente, digamos, los comentaristas nos hicieron pocas preguntas, digamos, nos trataron bien, digamos así, ¿no? Nos trataron bien, son nuestros amigos, debemos reconocerlo, digamos, ¿no? Son nuestros amigos y entonces nos están palmeando, digamos, ¿no? Por eso me sería muy difícil, digamos, ahora intentar retomar, digamos, la estructura del texto, porque creo que Manuel, bueno, los tres lo han hecho de manera sintética y muy importante, de tal forma que lo que yo hiciera quedaría muy por debajo de lo que ellos ya han hecho, digamos, ¿no? Pero, digamos, sí quisiera darle respuesta puntual, digamos, a lo que mi compadre José Antonio dice, digamos, del texto, digamos, ¿no? Dice él en forma crítica, así lo planteó, que la estructura del texto, la estructura del libro, tendría que haber partido del método, de la enseñanza, de la propia investigación, ¿no? Creo que tiene razón, digamos, este es un elemento central en nuestro quehacer académico, que ya tiene muchos años, digamos, al interior de la facultad. Sin embargo, bueno, y lo tratamos. De hecho, lo tratamos en la segunda parte al analizar todos los elementos del método y metodología aplicados a, digamos, el conjunto de variables que analizamos a lo largo de esta segunda parte, ¿no? Sin embargo, creo que bien lo dice José Vargas. Nosotros intentamos, digamos, desarrollar un planteamiento en el libro de el método teórico e histórico, digamos, ¿no? La teoría y la historia, digamos, son elementos que nos permitieron, digamos, seguir un hilo conductor a lo largo de toda la primera parte del texto, y en ese sentido, digamos, este problema teórico e histórico fue un elemento que nos permitió darle cierta continuidad, no perdernos, digamos, en todo este proceso de investigación que desarrollamos, y digamos, creemos que lo hicimos con observaciones de mucha gente, digamos, de manera satisfactoria, digamos, ¿no? Creemos que efectivamente el problema del método y la metodología
en la enseñanza y la investigación es un elemento central. Estamos, digamos, lo ponemos a lo largo del texto. Ahora, una vez terminado este texto, nos encontramos con que obviamente es un buen texto para los estudiantes, digamos, para la enseñanza de la investigación en los estudiantes. Sin embargo, nos quedamos cortos, digamos, ¿no? Dejamos fuera, digamos, muchos elementos que debiéramos plantearnos en otro texto o, digamos, en otra edición del propio texto, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Obviamente, cuando hablamos de los orígenes de la discusión sobre el método, nos quedamos atrás, digamos, no analizamos a teóricos tan importantes como el propio Kant en su planteamiento sobre el método, o planteamientos que es un planteamiento central, el planteamiento de Hegel, digamos, sobre el problema del método. Lo tocamos de manera muy de pasada, digamos, cuando estamos hablando del método en Marx, digamos, y de cómo Marx retoma, en cierto sentido, a Hegel, digamos, ¿no? Lo tocamos, pero creemos que Hegel, por sí solo, digamos, es una fuente muy vasta de conocimiento, digamos, ¿no? Y de propuestas sobre el propio problema del método. Nos falta, digamos, echarle en carne al diente a toda esta serie de filósofos, de científicos, no solamente filósofos, importantes, digamos, que se desarrollan a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, digamos, y creemos que es una deuda que tenemos y que, digamos, tenemos que estudiarlos más o menos a fondo, digamos, para poder hablar sobre ellos, ¿no? Bueno, este es un primer déficit que después de terminado creemos necesario plantear. Un segundo déficit es en términos del siglo XX. El siglo XX es bien importante en términos del desarrollo del método y de la metodología. En la década de los 20, digamos, surge todo el planteamiento que dará origen a la filosofía de la historia, digamos, ¿no? Obviamente el Círculo de Viena es un elemento central en esta discusión y creemos que está tratado no con demasiada profundidad, que habría que profundizar en ello y que sobre todo tenemos un déficit después de ¿no? ¿Qué pasa con el problema del método después del planteamiento? Creemos que se ha desarrollado de una manera muy importante este planteamiento y que habría que desarrollarlo, digamos. Primero entenderlo, obviamente, y después desarrollarlo. Y finalmente, en el caso de los economistas, de hecho, tomamos las escuelas más importantes desde nuestro punto de vista en términos de la economía, digamos, y lo que no retomamos, llegamos a Keynes, no retomamos el postkeynesianismo, y el postkeynesianismo es muy rico, pero también es muy amplio en términos de las diferentes corrientes que surgen en la economía y sobre todo el desarrollo del método matemático, digamos, ¿no? Matemático estadístico. Aquí, retomando a Keynes, Keynes dice que la economía
como ciencia es una ciencia social y que, digamos, plantea el método matemático. Dice, yo prefiero, digamos, estar aproximadamente equivocado que totalmente equivocado, si tomo el problema de la matemática como el eje central de mi análisis, digamos, ¿no? Creemos que es necesario discutirlo, digamos, de manera seria, y que obviamente esto será objeto de otro momento en el que departamos aquí. Sería todo. Como ustedes ven, no he tocado problemas, bueno, no he tocado el propio texto, sino problemas que a la luz de un texto terminado le surgen a quien lo hizo, digamos, dice uno, debí de haber profundizado en esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesora. Le damos la palabra a la profesora Marina Trejo. Gracias. Primero, quiero agradecer a la Academia de Investigación y Análisis Económico, del cual formamos parte, pues por la presentación del texto. Al organizador, que es el profesor Javier Lara Olmo, organizar el acto, obviamente. A ustedes, compañeros, colegas de la facultad, compañeros del área de INAI, amigos, estudiantes, los que nos están acompañando. Es realmente un gusto presentarnos en casa, ¿no? Realmente presentar el texto que está viendo la luz ahora. Como ven, recojo lo que señaló Agustín en un principio y pues realmente resultó más crítico del texto que nuestros propios comentarios. Pero he de decirles en descargo que pues el conocimiento es muy amplio, interdisciplinario y que cuesta mucho trabajo. Ustedes, colegas que han escrito, que tienen productos de investigación, saben que el camino de construirlo, de construir el propio conocimiento es difícil, es arduo y que bueno, muchas cosas se quedan en el tintero. Al final dice, pues me faltó esto otro, pero resulta que después uno no termina, ¿no? El texto ya estaba terminado desde hacía un rato, pero lo pusimos a discusión, como ustedes pueden ver en los agradecimientos de varios de nuestros colegas, y surgían ideas, y bueno, se nos iba al infinito. Creo que hay un momento en el conocimiento que hay que cortar, que hay que decir, porque es por etapas, y que hay que decir, por lo pronto sale, con la perspectiva, como bien señala Agustín, de ir complementando cada día más, ¿no? Han hecho mucha referencia en la primera parte del texto. Quiero centrarme un poquito más en la segunda parte, que después de que tenemos, que ya les dijimos a los estudiantes qué es el método, qué es la ciencia, cómo surge, la aplicación concreta de para lo que es nuestra área. Nació el texto fundamentalmente orientado hacia la academia de la cual formamos parte desde muchos años antes, desde antes de que fuera INAI, y que hemos tratado de llenar huecos que no hay en otros textos, ¿no? Hay muchos textos sobre investigación, pero pocos, bueno, sobre investigación y investigación en las ciencias sociales, pero pocos diseñados hacia lo que es la investigación en la enseñanza de la economía. Este texto trata de llenar ese hueco. La pretensión es muy amplia, pero trata de llenarlo en términos de ir señalándoles la primera parte, que es lo arduo, lo pesado, lo que es el método. Bueno, ya tienen el método, ya tienen la teoría, como señalaba el profesor Vargas. Ahora aplíquenlo. Ustedes, estudiantes, van a ver que cada semestre van a entregar un proyecto de investigación y lo difícil que es construirlo. Se van a topar con que es amplia en la aproximación hacia cómo construir el proyecto de investigación. Y en este sentido el texto trata de abonar en esta parte. El qué, el cómo, el cuándo, el cómo se inicia la investigación. Obviamente este proceso de la enseñanza es algo, es difícil, y lo que trata de dotarles es de una serie, de una metodología, concretar en una serie de herramientas que les van señalando cómo definir un tema, cómo
cómo delimitarlo, cómo justificarlo, cómo construir los marcos de referencia, sobre todo el teórico que les cuesta mucho trabajo, cómo plantear los objetivos, las hipótesis, la estructuración por capítulos, para ir, digamos, llegando hacia tempranas conclusiones de una investigación. Esto cotidianamente en este ejercicio, ustedes se van a ir formando justamente en este arduo proceso que es investigar. El texto les da herramientas también para la construcción de las variables estadísticas. Trata en este sentido de ser didáctico, está diseñado para que ustedes vayan entendiendo. A pesar de que tenemos la información estadística hoy en día en las computadoras, en el celular, en cualquier momento se puede acceder, van a ver que no están construidas todas las estadísticas y muchas veces se topan con el cómo hacerlas, cómo construir una serie estadística. Entonces el texto trata de abonar en ese sentido. Les da las herramientas para ver los años base, cambio de año base, la construcción de un cuadro estadístico, que pudiera ser sencillo, pero a la misma vez es complicado irlo haciendo, sobre todo cuando ya se encuadra dentro de una investigación. Las formas de cita, las formas de redacción, todo esto abona mucho el texto en esta segunda parte. Les señalo, a pesar de que hay textos sobre investigación económica, está muy enfocado hacia lo que es nuestra disciplina, hacia lo que es INAI. Les pone ejemplos concretos de todo esto. Y bueno, en este sentido vemos que abona, digamos, a la discusión. Señalo, quedan muchas cosas por ampliar, por profundizar, pero me parece que con lo que señalamos en este momento, cubrimos lo que es la metodología, el problema del método, de la metodología en la enseñanza de la investigación económica, con la perspectiva pues de que a lo mejor en una segunda edición podamos ampliar mucho más el texto. Entonces, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la presencia y abrimos efectivamente. Muchas gracias.